Una nueva querella enfrentarán los controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Esta vez se les acusa de asociación ilícita, estafa y apropiación indebida reiterada. La acción fue presentada por el socio minoritario de La Vidriera, perteneciente al holding PH Glass, Jorge Charbín, quien denunció, cito textual, la existencia de una organización cuyo plan criminal es el enriquecimiento desmedido mediante la comisión de distintos delitos. Andamos en este tema. En Mañana en Directo nos acompaña el diputado de la ADC, integrante de la Comisión Investigadora de Penta, Fuad Chaín. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Gracias. Diputado, a la luz de estos antecedentes, de los primeros antecedentes respecto a esta demanda en particular, ¿le parecen consistentes respecto a los datos que se han obtenido de la causa? A mí me parece que es una línea investigativa plausible. Lo mismo lo dijo el querellante, el abogado del Partido Socialista en su momento, abogado Aldunate, Enrique Aldunate, porque la verdad es que esto nace como toda una articulación para poder defraudar al fisco a través del uso malicioso del FUT. Ahora uno se explica por qué la UDI estaba tan en contra de la eliminación del FUT, naturalmente, porque su brazo financiero Penta utilizaba justamente el FUT para poder defraudar al fisco. Pero investigando aquello uno se da cuenta que aquí había toda una martingala, toda una operación armada, organizada, también de financiamiento irregular a candidatos, a partidos políticos, pero sobre la base de la emisión de instrumentos tributarios ideológicamente falsos. ¿Para qué? Para que además la empresa descontara de su base imponible como gastos esas boletas, esas facturas que se emitían. Entonces, la verdad es que nos parece a nosotros que aquí no estamos ante hechos aislados, que aquí al parecer había un diseño institucional para operar de esta vía, para pagar menos impuestos, para maximizar las utilidades y para tener también una especie de red de apoyo político a través de la UDI. Pero es una trama de la cual Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín dicen no haber estado al tanto, que achacan la responsabilidad finalmente a Hugo Bravo. Bueno, eso es lo que tienen que determinar efectivamente los tribunales, hasta dónde llegaba esta organización, si llegaba efectivamente hasta los controladores, llegaba solo hasta los ejecutivos. Eso creo que es importante que quede totalmente despejado la investigación que está liderando con mucha valentía, creo yo, y con mucha objetividad el Ministerio Público, y quienes tienen que resolverlo son los tribunales de justicia. Yo no podría imputar directamente a un nivel de o ejecutivos o controladores, ¿no es cierto?, o directores del grupo donde efectivamente se tomaban esas decisiones, pero de que los hechos que hemos conocido naturalmente dan cuenta de que no son hechos aislados, sino que había una lógica empresarial detrás. Nos parece que hace plausible al menos que se investigue esa línea. ¿Cuánto más grave es el caso, considerando estos nuevos antecedentes, o esta acusación directamente, la posibilidad de que hubiera una asociación ilícita detrás de esto? O sea, naturalmente que aquí las penas son más altas. Estaríamos hablando, ¿cierto?, respecto de una organización criminal, derechamente. Eso le da mayor gravedad. Sin embargo, algo que todavía tiene que definirse, si es que realmente se formaliza evidentemente por organización ilícita para delinquir, o si es que más bien, digamos, se mantiene como delitos particulares. En algunos casos podrán ser reiterados, pero delitos particulares. Es una decisión que tiene que tomar el Ministerio Público, que tiene la facultad privativa de la persecución penal en nuestro país, sin perjuicio de lo que soliciten los querellantes. ¿Y esto podría afectar de alguna manera la arista política del caso, considerando además la palabra o sus palabras ayer cuando decía usted, esta es una medalla de dos caras? Por un lado está Délano y Lavín y por la otra está la UDI. ¿Usted cree que hay un vínculo mayor? Yo creo que eso ha quedado absolutamente claro. Lo que el país se ha dado cuenta es que Penta era de alguna manera el brazo financiero de la UDI, con una vinculación completa, tenía hasta subsecretario, ¿no es cierto?, de minería. Y por otro lado, la UDI era el brazo político del Grupo Penta. Entonces, la verdad es que aquí había una relación íntima, extremadamente estrecha, donde incluso, según lo que aparece en el Ministerio Público, no lo digo yo, desde el gobierno, desde una subsecretaría en particular, la subsecretaría de minería, se le ayudaban los negocios mineros del señor Délano, y se le decía, estamos para servirle, digamos. O sea, eran más bien funcionarios del señor Délano. Pero pueden ser casos aislados, pues, diputado, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no son tantos, cuando son varios casos aislados, un conjunto de casos aislados, que involucra a un conjunto de personalidades de ese partido.
entonces ya dejan de ser aislados. Y eso es lo que a mí me parece extremadamente grave y preocupante desde el punto de vista político. Ahora, ¿cómo se enfrenta el tema desde el punto de vista político? Porque desde el punto de vista judicial hay un solo camino: dejar que las instituciones realicen su trabajo como lo están haciendo hasta ahora, el Ministerio Público y que los tribunales de justicia resuelvan. Ahí yo creo que cuando la política se involucra en los temas judiciales, entramos en zona de peligro desde el punto de vista de respeto al Estado de Derecho. Pero desde el punto de vista político, lo que nosotros debemos hacer es realmente construir una muralla china entre el dinero y la política. Nosotros no podemos continuar con esta relación espuria, nebulosa entre el dinero y la política. Nosotros ahí tenemos que tener normas más claras, más transparentes, a tener financiamiento público también, porque tampoco puede ser la política privativa de millonarios, pero además capacidad de fiscalización, sanciones adecuadas. Creo que eso es lo que el país espera como una oportunidad política, que esto marque realmente un antes y un después. Diputado, para cerrar, se me acaba el tiempo, pero quería preguntarle respecto a la situación del ministro Undurraga, porque hoy en la mañana Alejandro Navarro, acá en este estudio, también insistía en la necesidad de que el ministro de Obras Públicas renunciara, en definitiva. No lo decía explícitamente, pero daba a entender que esto le estaba generando un problema al gobierno y que era necesario que él evaluara su continuidad. Sí, mira, la verdad es que la verdad me sorprende un poco la declaración del senador Navarro, ¿no es cierto? Porque, bueno, cuando el embajador Contreras sí le generó un tremendo problema al gobierno, él no era partidario de que saliera al cargo, pero quiero referirme a este caso muy en particular. Mira, a mí me parece primero una señal total y absolutamente injusta de que mientras parlamentarios recibieron financiamiento para sus campañas directamente, que fue ilegal, que mandaban correos pidiendo más combustible, que se le acababa la gasolina, etcétera, todo ello se mantengan tranquilamente en su escaño, y que el ministro, que ha tenido la mejor ejecución presupuestaria de la historia, que desde un principio dijo la verdad, porque la versión del ministro Undurraga ha sido ratificada durante toda la investigación, y por eso que no ha sido formalizado ni mucho menos, que no cometió ningún delito. Lo que él hizo fue, después de terminada la elección, a través de una fundación que existe, que tenía un equipo de profesionales que realizaba estudios, lo que hace esta fundación es venderle un estudio que se paga a precio de mercado, un estudio que existió, no había... Para pagar deuda de campaña. Pero es que eso es lo que dice solo Délano, no lo dice ni siquiera Hugo Bravo. Entonces, cuando uno ve, y yo creo que es importante que ustedes sepan, los gastos que están en la contabilidad de la fundación, ninguno dice relación con la deuda de campaña. El ministro Undurraga vendió su casa, así pagó la deuda de campaña, vendió su casa el ministro Undurraga. Y cuando hay un ministro que ha dicho la verdad, desde el primer día hasta el último, que ninguno de los hechos son constitutivos de delito, que efectivamente aquí hay una venta, un servicio que puede que le sirva, que no le sirva, que eso es parte de la subjetividad de la empresa, pero que no fue en periodo de campaña, no fue financiamiento electoral, no fue directamente al ministro, el estudio se realizó y la verdad es que las cosas son, a mi juicio, totalmente distintas. Bien. Y yo creo que para la presidenta al menos le ha hecho mucho sentido que el ministro Undurraga ha dicho la verdad y ha mostrado todas las cartas desde el primer día, y eso se ha ratificado hasta ahora. Bien, diputado Chain, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias, buen día. Muy bien.